amados, bendiciones para todos, precioso pueblo de Dios. Espero que estén muy bien, que estén sanitos, que estén fortalecidos, que estén con esperanza, que nunca te falte la esperanza, porque en un minuto puede cambiar toda tu vida, que no te falte la esperanza. Mis amados, bendiciones, qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. Gracias por escuchar Stereophonic.com, la emisora que evangeliza la red. Mis amados, bienvenidos todos. Les pido por favor, si usted quiere ver la página, estamos en www.stereophonic.com. También nos encuentra en Instagram, en @Instagram Stereophonic, @Stereophonic. También estamos en Stereophonic Televisión, mis amados. En Facebook nos consigue así, Stereophonic Televisión. Bueno, mis amados, bienvenidos todos. Hoy quiero dar un especial agradecimiento a Stereophonic.com, esta emisora que nos ayuda a que usted llegue a vivir la palabra de Dios. Mis amados, quiero agradecer a Rebeca Molina en la presidencia, a Daniel Poliandri en la producción. También quiero agradecer a Igor Coronil en la dirección general. Y su servidora Cristina Parada, pastora de la congregación Los Viñedos de Mi Amor. Usted nos puede conseguir en las redes como Los Viñedos de Mi Amor, también como pastora Cristina Parada. En el correo electrónico puede conseguirme como pastoracristina.parada@gmail.com. Bueno, mis amados, bienvenidos todos. Hoy quiero que escuchemos una canción, por la canción que vamos a empezar nuestro tema de hoy, que tiene que ver con la confianza. Tenemos un invitado muy especial hoy, el evangelista de fuego, Ignacio. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, Dios les bendiga. Agradecido y confiado el día de hoy que el Señor haga su obra. No sé, que muchas personas se están conectando ya a las redes y básicamente estamos para poder exponer la palabra del Señor y llegar a las almas, ¿no? Básicamente es eso. Amén. Bueno, él ya va a tener su tema, un tema muy, muy bueno. Tenemos esta tarde que va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. No vamos a volver a ser los mismos después de que termine este programa, mis amados, porque la palabra tiene poder y el Espíritu del Señor va a sellar tu corazón. Decimos también, mis amados, quiero dar una especial bendición para Ecuador. Ecuador, bendito seas, nunca volverás a ser el mismo Ecuador porque vas a volver a tu origen. Cuando Dios te creó, Ecuador te creó como país de justicia y viene la justicia de Dios, viene el Señor con su poder a purificar a Ecuador. Mis amados, Ecuador volverás a ser país de justicia a las naciones. Mis amados, también quiero bendecir a Argentina, quiero dar una especial bendición a Argentina, a Chile, a República Dominicana, a Puerto Rico, quiero bendecir a Perú, a México, a Miami y todo Estados Unidos. Benditas sean todas las naciones de la tierra, que la gloria de Dios descienda a todas las naciones de la tierra. Y traigo un mensaje para todas las naciones de la tierra. No se dormirá el que te guarda, no se dormirá, y el Señor está escuchando. El que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Mis amados, estamos en la soberanía del Todopoderoso y suficiente en nuestras vidas. Bienvenidos todos, mis amados. Hoy quiero compartirles algo, mis amados, que puso el Señor fuertemente en esta semana, porque todos estamos pasados por el fuego, todo el pueblo de Dios estamos pasados por el fuego. Entonces el Señor me dio una palabra para todos los que me están escuchando, mis amados, y es 1 Corintios 2, 10 al 16.
Dice la escritura en 1 Corintios 2, 10 al 16. Anótala, subráyala. Es una palabra poderosa la que el Señor te da hoy. Dice la escritura desde el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién se instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua, la mente de Cristo. Nuestras armas son espirituales, no son carnales, sino poderosas en Dios. Aprender a discernir los ataques espirituales. Mis amados, es tan importante esto y quiero hoy hacer mucho énfasis en esto, en que tenemos que aprender a discernir. Hay personas que vienen y a veces nos gritan cosas ofensivas, a veces nos dicen groserías, a veces nos insultan, y nosotros entonces empieza a subirse la adrenalina y vamos y contestamos 3 veces más. Pero mis amados, hoy quiero hacerte una advertencia de parte de Dios. Tienes que parar y discernir quién te está hablando. La palabra es muy clara. Hay que discernir los espíritus. ¿Quién me está hablando? ¿Cuál es el objetivo? Que esa persona me venga a insultar, me venga a gritar. ¿Cuál es el objetivo que hay más allá? Destruirte. Porque la palabra es clara en Juan 10:10, que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces, todo empieza con una contienda, todo empieza con una palabra que te ofende, y tú no puedes seguir el juego a lo que Satanás quiere hacer, porque quiere destruirte, quiere destruir tu casa. Mis amados, ahorita hay en todas las casas espíritus de confusión. Y por unas peleas tan tontas, por una media, ya se están divorciando. Por un pan, por una arepa que no le quedó bien cocida, ya está destruyéndose el hogar y terminan con palabras asesinas. Mis amados, con temor santo les digo hoy, paren y disciernan qué es lo que se está moviendo. Nuestras armas son espirituales y el Señor nos entregó la palabra de poder para contrarrestarlo, el ataque con palabra. Por eso es tan importante aprender a escuchar y a discernir la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Mis amados, un consejito que les doy: lean la palabra en voz alta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros usamos la misma palabra, que es viva y eficaz para contrarrestar los ataques del enemigo. Nosotros no nos vamos a ir contra carne ni sangre, nosotros nos vamos con la palabra poderosa que frena lo que sea, mis amados, porque la palabra tiene el Espíritu de Dios, del Todopoderoso, del que venció en la cruz. Entonces tenemos esa palabra viva y eficaz para desatarla. El
Él nos dejó el manual de instrucciones, nos dejó la Biblia para que nosotros aprendamos los versículos, aprendamos la palabra con la que contrarrestamos las obras del diablo, las obras de Satanás. Mis amados, hoy quiero pedirte, Ignacio, ya que estás aquí, evangelista de fuego, él tiene una versión del Salmo 91 que me gusta muchísimo y quiero que, para que ustedes vean lo importante que es aprenderse la palabra, mis amados, porque así contrarrestamos. Nosotros no nos ponemos de tú a tú con una persona. Dice la Escritura que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No somos del mundo, nosotros no atacamos de esa manera. Sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades malignas que nos quieren destruir. Entonces vamos a escuchar esta versión que me gusta mucho del Salmo 91, así vamos a aprender, mis amados, los versículos. Vamos a aprendernos las armas que tenemos que usar espiritualmente para contrarrestar muchas cosas físicamente y espiritualmente, mis amados. Amén. Vamos. Gloria a Dios. Bueno, básicamente me gusta mucho escudriñar la escritura y en base a eso me gusta adquirir versículos bíblicos y memorizarlos a través del Espíritu de Dios, ya que justamente como bien decía usted, pastora, nuestras armas no son carnales sino espirituales y fuertes en Dios, no para destrucción de fortalezas. Así que básicamente en la Nueva Versión Internacional dice: aquel que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo lo responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Decía este hermoso salmo del rey David, el cual yo puedo interpretar y entender que básicamente lo escribe en un tiempo en donde existió plagas, ya que después del adulterio de David, sabemos que adulteró con Betsabé después de la muerte y antes de la muerte de Urías. Básicamente él escribe este hermoso salmo que para mí ha sido un salmo de guerra. Yo siempre lo cito y es por eso que gracias al Espíritu de Dios he podido memorizarlo. Y básicamente tenemos en claro, como dice la Escritura en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de este mundo de tinieblas. Sabemos que este Dios de este mundo es liderado por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que la lucha básicamente siempre va a ser fuerte contra estos espíritus. Estamos hablando de un plano espiritual que muchos de los humanos no entienden. Esa es la triste realidad. Y es por eso que existen muchas personas que están básicamente sumidas en un cautiverio, ya sea de alcohol, ya sea de drogas o simplemente incluso en la comida. Escuché en alguna ocasión un testimonio de un varón de Cristo que la única y la más fuerte razón dentro de otras básicamente es el alimento. Muchas personas trabajan para comer, pero no de una forma normal, sino que básicamente son los banquetes los que básicamente han hecho de lado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden entrar en un periodo y un proceso de oración y ayuno. Sabemos que la oración y el ayuno es la herramienta más fuerte y eficaz que nosotros podemos visualizar en la Escritura, con la cual el diablo no puede hacer nada. Así que en ese sentido, pues básicamente el rey David me ha dado esta hermosa palabra, ¿no? Amén, amén.
Con esto quiero que sepan la importancia que es aprender los versículos, Amén. la importancia que es que nosotros escudriñemos las escrituras y empecemos a ejercitarnos en la palabra viva y eficaz, porque Amén. les aseguro, mis amados, les aseguro que usted empieza a desatarla y esa palabra es poderosa para frenar muchas situaciones, para desatar muchas cosas, mis amados, en el mundo que estamos, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Entonces, mis amados, es muy importante que usted tenga comunión con Dios. Dice la Escritura que cuando usted entra al aposento y busca al Padre con todo el corazón, usted lo va a hallar. Y Él dice que Él le recompensará en público. Entonces, por eso es tan importante entrar con Papá Dios, entrar a esa comunión, tener tiempos de adoración, estar leyendo la palabra, estar memorizando versículos bíblicos, mis amados, porque los vamos a necesitar. Es poderoso lo que el Señor nos dejó, es poderosa la Biblia, pero tenemos que ejercitarnos en la palabra como esos soldados valientes y esforzados, mis amados. Entonces dice la Escritura que nosotros pensemos en todo lo que es digno de alabanza. Cuando nosotros escuchamos estas palabras de ofensa, esta palabra donde nos quieren crear pelea, tenemos que discernir los espíritus. Dice la Escritura que nosotros tenemos que probar los espíritus, mis amados. Tenemos que discernir quién nos está atacando. Es muy importante que usted en su oración le pida a Dios discernimiento espiritual. Yo creo que de todos los dones, de todo lo que usted le pide a Dios, lo que más le debe pedir es discernimiento espiritual, porque es poderoso cuando usted discierne las personas que Él está hablando, si le está mintiendo, si le está diciendo la verdad, si le está engañando. Todo esto es por discernimiento espiritual. El Señor dice en la Escritura que pidamos sabiduría, que Él la dará en abundancia. Así que pídela sin temor. Entonces, es muy importante, mis amados, que nos acojamos a lo que dice la Escritura. Estas fueron las instrucciones del reino de Dios. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examínalo todo y retened lo bueno. Tienes que examinar todo, no menosprecies las profecías. Miren, en mi caso personal, normalmente cuando me han dado profecía, yo siempre la dejo en la repisa de las profecías. Si es de Dios, se va a cumplir, pero también hay que trabajar sobre la profecía, mis amados, porque si nos dicen que vamos a viajar, que Dios, siempre la profecía, siempre la palabra de Dios, siempre los sueños tienen que estar en la Escritura, mis amados. ¿Cómo sé que un sueño viene de Dios, que una palabra profética viene de Dios? Tiene que estar ceñida a las Escrituras, mis amados. Aparecen en las Escrituras. También quiero irme a un versículo bíblico que está en Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Somos vulnerables si no tenemos ejercitados nuestros sentidos espirituales, mis amados. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, y más que ponérnosla como una oración religiosa, tenemos que vivirla, mis amados, poniéndonos el cinturón de la verdad, el vestido de la coraza de justicia. Cuando usted se pone la coraza, puede resistir los dardos de fuego que nos manda el maligno. Entonces, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. También con esto contrarrestamos los dardos del enemigo, esos dardos de fuego, esas palabras asesinas que nos
que nos quieren hacer desquiciar, cuando nosotros tenemos la fe y tenemos la palabra de Dios escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, empezamos a contrarrestar también lo que nos están diciendo con la palabra viva y eficaz. Y no hay quien resista esa palabra, mis amados, porque es poderosa. Entonces, mis amados, es muy importante que nos ejercitemos. Para nadie es un secreto que estamos en tiempos muy fuertes espirituales. Estaba escuchando una enseñanza que estaban dando en Estados Unidos, donde estaban declarando este año como el año de la guerra por las almas, mis amados, porque son tiempos definitivos. Estamos en tiempos donde Dios nos está pidiendo sanarnos, restaurarnos, alistarnos en nuestro espíritu. No, el último día solamente lo tiene Dios escrito. Solo Dios tiene la hora y el día que tú vas a irte con Él. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que prepararnos, mis amados, tenemos que estar a cuentas con Dios, tenemos que estar guardando, mis amados, por todos lados. El Dios nos está enviando mensajes de guardar alimentos, de guardar grano, de guardar agüita. Tenemos que guardar agua embotellada, tenemos que tener reservas de alimentos, mis amados. Nunca sobra hacer esto en casos de que necesitemos, tenemos una reserva. Entonces, esto es súper importante, mis amados. Estamos afilando la espada del Espíritu. Cuando nosotros nos aprendemos los versículos bíblicos, estamos afilando la espada. Cuando los ejercitamos, cuando los usamos, cuando los necesitamos. Y estamos, mis amados, creyendo toda la dirección del Señor, porque el papá Dios es un Dios amoroso que no quiere que suframos más. Dice la Escritura que el pueblo padeció por falta de conocimiento, porque no conocía su palabra, no conocía el manual de instrucciones, nunca lo ejercitaron. Entonces, mis amados, estamos en tiempos que necesitamos la palabra viva y eficaz más que nunca necesitamos la palabra viva, mis amados, porque es la única que nos va a sostener. La señal satelital del futuro, mis amados, el Espíritu Santo. Todo el que tenga comunión con el Espíritu Santo, por eso debemos tener esa comunión profunda en nuestro lugar secreto, porque Él es el que nos va a dirigir a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, nos dirige a toda verdad. Entonces, mis amados, es tan importante esto, que nos ejercitemos, aprendamos los versículos, porque más adelante, mis amados, serán tus armas poderosas. Bueno, mis amados, hoy quiero contarles y quiero hacer un stop aquí antes de seguir con mi invitado. Mis amados, resulta que mi madre está de cumpleaños. Mi madre está de cumpleaños y hoy yo quiero honrarla desde la mitad del mundo. Quiero mandarte, madre, esta canción te la dedico, madre. Gracias por darme la vida, gracias le doy a Dios por tu vida, porque te la ha extendido. Después de que todos los dictámenes médicos estaban muy serios de que ya te nos ibas, Dios decidió, a pesar de los dictámenes médicos, tenerte viva. Madre, te amo con todo mi corazón, te mando un abrazo, un beso desde la mitad del mundo. Gracias por darme la vida, gracias por tus enseñanzas, gracias por ese ejemplo de fortaleza de mujer de guerra que nos diste, gracias porque nunca te diste por vencida. Hoy te honro con todo mi corazón, madre. Te mando un abrazo y quiero que escuches esta canción que te dedico hoy, madre querida. Te amo, madre bendita. Te amo mucho, mi madre preciosa, te amo mucho. Te mando un abrazo muy especial en tu cumpleaños, mamita. Que Dios nos conceda muchos años más a tu lado, mamita querida. Que Dios nos conceda años y años a tu lado. Te amo, mamita. Gracias por todos los sacrificios que hiciste por nosotros. Gracias, mamita querida, por todo el amor, por todo lo que hiciste por nosotros. Hoy te honro con todo mi corazón, mamita.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y cuando te arrepentiste, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. El omnipotente Dios con nosotros viene aquí, diciéndote, hijo mío, no te tardes en venir. Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios por todo lo que te dio en el año que pasó. Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad. Damos gracias al Eterno porque un año más te da. Amén, amén. Amén, qué bendición. Qué bendición, Madre querida, qué bendición tenerte viva para la gloria de Dios. Bueno, mis amados, hoy tengo un invitado muy especial, a Ignacio. Ignacio nos va a compartir la parte de confianza. Mis amados, la vez pasada, el programa pasado, estábamos hablando sobre la fe, que es la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que va a pasar. Entonces, hoy vamos a hablar de la confianza. He invitado a Ignacio, evangelista de fuego, para que nos comparta qué es la confianza. Amén, amén. Gracias, pastora. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Completamente agradecido con el Señor por darme la oportunidad de llevar su mensaje, ¿no? Básicamente, en su infinita gracia, el Señor, dice su santa letra, que escogió de lo vil y menos despreciado de este mundo para avergonzar al supuesto sabio. Básicamente en el libro de Jeremías 17, capítulo 7, versículo 8, dice la escritura: bienaventurado aquel que confía en Jehová. Y yo puedo dar testimonio y fe de que eso es así. Incluso dentro de mi familia he podido apreciar cómo el Señor ha hecho grandes milagros, grandes proezas, en un mundo en el que simplemente uno pensaría que nada va a suceder o que las cosas no pueden pasar. Por más tribulaciones o adversidades que hayan sucedido, pues el Señor siempre ha estado ahí. Vamos a introducirnos de profundo en el tema. Vamos a poder visualizar en dos libros maravillosos en la Santa Letra. Vamos a poder apreciar en el libro de Reyes, ¿sí? Básicamente en la época del rey Ezequías. Dice la Santa Letra que básicamente el rey Ezequías no existirá ni antes ni después otro como él en el reino de Judá, que haya hecho lo que agrada al Señor. Lo que más resalta de este rey, y lo que me llama mucho la atención, es que no titubeó ni tuvo miedo al ser uno de los pioneros en destruir las imágenes que había por toda Jerusalén, teniendo en cuenta que básicamente el pueblo se unía hacia otros pueblos porque tenían miedo, no había esa confianza plena en Jehová para poder enfrentar las situaciones que se venían más adelante.
muchos reyes tomaban la decisión de unirse a otros pueblos por el temor que tenían a otros imperios más grandes que se podían formar para básicamente en un futuro destruir y tomar las ciudades de Judá y Jerusalén, ¿no? Pero básicamente este rey no titubeó y no tuvo miedo. Dice la Santa Letra que en aquel entonces el imperio asirio tenía como rey uno de los reyes más conocidos, porque básicamente fue uno de los más poderosos, que abarcó tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico. Fue uno de los más grandes, como fue el rey Sennacherib. Este rey básicamente imponía ciertos talentos que se conocían en aquel momento para el tesoro real del rey, que era lo que él imponía a los pueblos a los que él lideraba. Pero en ese momento solo existió un pueblo que se lo reveló, y fue el pueblo de Jerusalén, liderado por el rey Ezequías, en donde básicamente él no estaba dispuesto a entregar sus tesoros o rendirle tributo a este rey, teniendo en cuenta que era un rey básicamente salvaje, ¿no? Dice la escritura que era un rey muy fuerte y él entraba con todo hacia aquellos que se rebelaban ante él. Tenía esa fama este rey. Pero Ezequías no tuvo miedo, siempre confió en el Señor. Como les dije anteriormente, pues él confió mucho en el Señor, que le iba a dar la victoria ante esto. Entonces, dado básicamente la circunstancia, pues dice la escritura que el rey Sennacherib se enfadó tanto ante la revelación del rey Ezequías, por lo cual creó un ejército muy fuerte, y básicamente el objetivo era atacar y tomar la ciudad de Jerusalén. Al darse cuenta de la situación, que realmente estaba muy grave, pues él consultó con sus siervos más allegados y llegaron a la conclusión de que había cometido un error. Ezequías estuvo meditando y toma la decisión de que en efecto él estuvo errado, y mandó un mensaje al rey diciéndole que lo disculpe, que se había equivocado y que iba a entregar parte del tesoro que era del reino hacia el rey Sennacherib. Así que para este punto, pues dice la escritura que el rey Sennacherib estaba muy enfadado y no quería ya básicamente saber nada de las palabras del rey Ezequías. Ya todo estaba dado, la decisión estaba tomada para ir y atacar al pueblo de Jerusalén. De todas formas, pues dice la escritura que incluso sacaron bloques de oro del mismo templo del Señor para ir a entregárselo al rey Sennacherib. Y el rey Sennacherib lo recibió, pero no lo iba a perdonar por haberse rebelado hacia este rey, que realmente era un rey muy orgulloso, podemos apreciar. Y en ese sentido, pues Sennacherib ya estaba la decisión tomada y decidió pues ir a atacar. Pero antes de ir a atacar, iba aplastando a las ciudades, a las tribus de Judá que antecedían a la ciudad básicamente de Jerusalén, a tal punto de él llegar a la ciudad de Laquis. Envió a sus mensajeros, a los cuales el rey Ezequías había solicitado a miembros más allegados de él, pues que vayan a recibir el mensaje y qué es lo que quería el rey Sennacherib para alejarse. Pero básicamente les dijo que no. Sus mensajeros llegaron a decir, incluso no solo a las personas que salían a recibirlo, sino incluso a las personas que estaban dentro de las murallas de Jerusalén, que esa misma tarde ellos iban a comer de su propio estiércol y a beber de su propia orina. O sea, fue contundente la amenaza por parte del rey Sennacherib. Y en ese sentido, pues la decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Así que las personas que fueron delegadas por parte del rey para recibir este mensaje fueron con el mensaje al rey y le contaron la situación tan grave que se avecinaba para el pueblo de Jerusalén. Pero Ezequías, dice la escritura, que tan pronto recibió el mensaje por parte de este rey, pues él básicamente se rasgó las vestiduras, se usó un traje de saco, teniendo en cuenta que el rey usaba lino fino, ¿no? Se puso un traje de saco, básicamente entró en un periodo de luto y fue al templo de Dios a pedir ayuda al poderoso, a Jehová. Y es lo que más me llama la atención, porque en aquel momento pues los pueblos básicamente se hubieran entregado, y básicamente viendo que la situación era grave pues se entregaban y que el rey haga lo que quiera en ese momento. Pero no fue así. Ezequías confió tanto en el Señor que se fue a su templo básicamente en humillación y le pidió al Señor y le dijo
que no iba a entregar la ciudad si es que por parte de él no iba a entregar la ciudad. Si Dios quería que caiga la ciudad, pues iba a caer por voluntad de Jehová, pero no por voluntad de él. Así que tan pronto él le oró al Señor, pues Dios habló a través de su profeta Jeremías. Y Jeremías, a través de la palabra del Señor, le dice, ¿no?, que básicamente él no iba a permitir que la ciudad caiga y que ni siquiera una flecha iba a ser lanzada contra Jerusalén. Podemos apreciar lo que es la confianza en el Señor cuando nosotros vemos el panorama completamente oscuro, cuando pensamos que ya nada va a suceder, cuando creemos que estamos derrotados. Si tenemos, la Escritura dice, si tuvieses fe como un granito de mostaza, pues pudieses mover montañas, y es imposible agradar al Señor si no tienes fe. Y en este punto Ezequías tuvo mucha fe y confianza en el Señor para poder enfrentar al problema, así que todo entregó al Señor. Y cuando tú tengas un problema grave, una situación completamente adversa, yo realmente estoy completamente convencido que si tú entregas ese problema al Señor, pues Él te dará la victoria. Y en ese sentido, pues así fue, ¿no? El rey Ezequías pues confió plenamente en el Señor. Ok, yo quisiera hacerte una pregunta en tu vida. Amén. ¿Cómo puedes ser testimonio vivo de esto, de esta historia tan interesante y de tanta fortaleza para nosotros, la enseñanza del comportamiento y lo que hace el rey Ezequías para contrarrestar? Él va y usa la palabra, se mete al lugar santo y necesita que el Señor dé una respuesta. Él no se va a mover fuera de la voluntad de Dios. Amén. En tu vida, ¿cuándo tuviste esa confianza? ¿Cuándo tuviste esa certeza? Amén. Yo creo que creo que el episodio y la circunstancia más fuerte en donde yo vi la mano del Señor a profundidad en mi vida fue justamente cuando atentaron contra mi vida. Incluso puedo apreciar que en este episodio, pues, yo antes de venir acá a la radio, pues, estaba sentado en la mesa en la casa de mi madre y meditaba y decía, Señor, cuánta misericordia has tenido conmigo, y básicamente, realmente mi corazón se entristeció por un momento, ¿no? Y fluía algo dentro de mí, pero lo que puedo apreciar es que en aquel momento, pues, cuando la ciencia médica dijo, después de un acontecimiento fuerte que yo pasé, básicamente fui herido de arma blanca, los médicos dijeron que mi mano tenía varios cortes, son alrededor de 18, 19 puntos que yo tengo de suturas internas, tanto internas como externas en mi mano, y la ciencia médica dijo que básicamente mi mano iba a claudicar y caer literalmente. Recuerdo básicamente que mi madre siempre ha estado ahí, mi madre y mi hermano, Dios los bendiga, estuvieron siempre ahí conmigo, y el doctor ya mencionó esas palabras, y al yo escuchar eso me hizo firmar un documento tanto a mí como a mi madre que básicamente ya no iba a mover la mano, ya estaba determinado y decidido que así iba a ser. Pero dentro de mí había una confianza y decía, Dios mío, si tú no quieres que así sea, pues no será. Si tú me quieres sanar, pues tú me sanarás. Y recuerdo que con mi madre bajamos, había un lugar en la parte inferior del hospital, y nos arrodillamos y empezamos a orarle al Señor. Y el Señor escuchó nuestra oración, a tal punto que cuando yo entro al quirófano, básicamente yo simplemente cerré mis ojos y dije, Dios mío, que seas tú interviniendo en esta cirugía. Solo recuerdo que cerré los ojos, y al abrirlos, el cirujano encargado de esta intervención pues me dijo, es un milagro. Esa fue la expresión de él, y yo le dije, estoy bien, porque obviamente era mi manito, entonces yo no quería perder mi mano, no quería perder la movilidad, y básicamente cuando salí, pues mi madre ya había hablado con el doctor y me dijo que todo estaba bien. Pasaron unos días y pude apreciar cómo sentía mi mano, ya la podía mover, y me di cuenta de que en verdad no había perdido la movilidad, no había perdido mi mano como ya me habían sentenciado la ciencia médica. Bueno, hoy también quiero preguntarte, porque de los momentos más importantes de tu vida, donde tú has tenido esa certeza, eso de que sé que viene desde adentro de tu espíritu, Amén, que le pertenece solo al Señor,
tú sabías que Dios iba a intervenir. Amén. Que tú solamente tenías que estar parado sobre la roca y confiar. De esos momentos a mí me impacta la forma en que tú le clamaste a Dios, porque tú estuviste en drogas y cuando tú estabas en esto, llegó un momento donde tú decidiste entrar en un ayuno poderoso, pero un ayuno que o me contesta el Señor. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Básicamente yo estaba sumido en el mundo. Para ser puntualmente, la droga que yo más consumía era la marihuana, y realmente fue un punto en el que yo llegué a consumir alrededor de 6 a 7 dosis diarias. No podía ni siquiera comer si no consumía, no podía dormir si no consumía. Estaba ya el Señor ya me venía hablando al corazón. Cada vez que consumía ya, en verdad hubo algo que yo ya no lo quería hacer. Pero sin embargo no sabía cómo dejarlo, hasta que yo me encuentro básicamente con la Escritura. Por eso es que es tan fundamental que uno la lea y se la guarda y la viva, porque la fe sin obras está muerta, no sirve de nada. Así que en ese sentido, pues yo empecé a leer la Escritura, y hay un versículo bíblico, no lo recuerdo bien en dónde está, pero dice que cuando uno pida, no sea como las olas del mar que van y vienen, sino que tengas la confianza y la certeza de que así será. Pues si tú pides dudando que será o no será, pues mejor no lo pidas, porque no pasará nada. Y en ese sentido yo le dije al Señor, Señor, no puedo más. Y recuerdo que pasé no podía comer, entré en un proceso de ayuno. Fueron 4 noches así puntuales que yo me revolcaba en el suelo con el deseo de consumir. Pero puntualmente yo estaba decidido a derrotar al diablo, porque sabía que era un demonio, que Dios lo reprenda, el que me tenía cautivo. Y dice la Escritura que en oración y ayuno, pues ante esa herramienta espiritual el enemigo no puede hacer nada, no hay opciones que él tenga. Así que fue realmente un ayuno muy fuerte. Me revolqué literalmente, tenía un dolor, me dolía hasta los huesos, creo, porque cuando uno se adhiere tanto a esa droga de predilección de cada uno, pues realmente uno llega a un punto en que, como le digo, pastor, o sea, no podía ni comer. O sea, mis células estaban tan adheridas a esta sustancia que el demonio conmigo hacía lo que él quería. Así que entro en ese ayuno poderoso. Pasaron 4 días y pude dormir porque literal no podía ni descansar. Pude descansar, comí algo y sentí la presencia del Señor en esos días, pues que Él hizo la obra en mí, y la gloria sea del Señor, porque amén, ahora estamos gloria libres, a Dios. amén. ¿Hace cuánto tiempo estás libre? ¿Hace cuántos años? Básicamente, para ser honesto y sincero, de mi boca no salen mentiras. Estamos hablando en este año, alrededor de marzo, en marzo básicamente fue, pero ya conocía del Señor hace mucho tiempo atrás, pero no decidía meterme a pelear esta batalla, porque realmente esto es para verdaderos guerreros. Esto es el reino de los cielos, lo arrebatarán los violentos en el espíritu, dice la Santa Letra. Y no hablamos de una violencia que tú peleas contra el humano, no, violento en el espíritu para vivir la Escritura. Así que en este tiempo pues me he entregado en ayuno, llanto y lamento, con gemidos indecibles al Señor. Y el Señor ha hecho este año. Pero ¿hace cuánto no dejaste de consumir? Bueno, justamente, o sea, a partir de este año yo dejo completamente todo, porque había bloques en los que dejaba un momento, y en mi fuerza creí que yo podía dejarlo. O sea, a partir de los 15 años que yo empiezo el periodo de consumo, habían partes en las que yo deseaba, porque realmente es cierto que el Señor te elige, pero uno es el que le pone la barrera, y ahora sí, ahora no, y quiero con mi fuerza vencer esto, pero con la fuerza de nosotros no vamos a poder hacer nada. Ok, la palabra es clara, nosotros no podemos ser tibios en nada, amén. O eres, amén. Porque dice la Escritura que o eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomito. La terapia, una de las terapias más poderosas es leer la Escritura, y que esa palabra se vuelva viva y eficaz. El Señor nos saca absolutamente de todo cautiverio en el que estemos. Amén, para Él no hay nada imposible. Si alguien te dice, no, es que tú eres
hay una frase que dice, tú eres árbol torcido. Mentira, mentira, Dios te endereza, porque dicen que a ningún árbol torcido se puede enderezar. Mentira, mentira, la palabra de Dios es viva, eficaz y te endereza, mi amado, mi amada que me estás escuchando. Nosotros tenemos que ser fuertes, valientes y esforzados, confiando plenamente en la palabra del Señor, en su poder. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Así es. Yo escuchaba a una persona que le dimos sanidad y liberación mucho tiempo, y ella me decía, es que mi no es muy flojo. Pues tienes que aprender a ser radical y decir, no vuelvo, pero no vuelvo nunca más. Y todos los días estoy orando, estoy alimentándome de la palabra, estoy purificando mis pensamientos, dejando mi pasado atrás, porque Dios tiene todo nuevo para ti, mi amado, mi amada. Dios siempre va a abrir cascadas en el peor desierto en que estés. Cuando tú confías en Él, cuando desatas su palabra, cuando activas su palabra, cuando tus pensamientos están alineados a la mente de Yeshua, a la mente de Jesús, tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú te alineas, porque dice la Escritura que el que lo busca lo hallará. Amén. Lo hallará. Entonces seguimos con esto que preparaste, Amén. Ignacio, esto que preparaste respecto a la confianza. Quería un Amén. Poquito de testimonio, porque el testimonio es vivo y es eficaz, y la palabra de Dios es verdad, y nosotros tenemos que buscar, dice la Escritura, que la verdad nos hace libres. Entonces, síguenos contando. Perfecto. Continuando con la historia maravillosa del rey Ezequías, pues posteriormente a la amenaza del rey, Ezequías decide depositar toda su confianza, y más aún cuando ya habló el Señor después de su palabra. Él no sabía qué es lo que el Señor iba a hacer, pero sabía que algo iba a hacer el Señor, y no iba a permitir, como dice la Santa Letra, que ni una flecha sea lanzada contra el pueblo de Jerusalén. Entonces, en ese sentido, pues, en el versículo, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32, dice básicamente que Ezequías no tuvo que ni siquiera mover ni un dedo. En esa misma noche, pues, dice la Escritura que cayeron 185,000 soldados del imperio asirio, los mismos que estaban básicamente ya acamparon ya a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y estaban decididos a atacar al rey. Dice la Escritura que los únicos que sobrevivieron pues fue el guardia, el rey Sennacherib, y una mujer que estaba con él, ¿no? Al momento que ellos se despiertan al otro día, todos estaban como dormidos. Cuando el rey Ezequías fue a dar una vuelta al campamento, pues realmente todos estaban muertos. Dice que él tuvo miedo al ver qué es lo que había pasado, qué es lo que había sucedido, no tenía la más mínima idea, y ya había hablado a través de su profeta que le iba a poner un pensamiento en su mente y que él regresaría a su tierra. Después de este acontecimiento, pues imagínense yo me digo, ¿cómo estaría el rey Ezequías al ver la mano del Señor, que en una sola noche asesinó? El ángel de Jehová descendió y asesinó a 185,000 soldados de este vasto imperio. Y él simplemente lo único que pudo hacer es regresar, porque ya no tenía hombres. Y podemos ver que la confianza en el Señor, la oración que tuvo Ezequías, pues fue fuerte y eficaz. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Cuando uno vive la Escritura, cuando uno camina con la Escritura, cuando uno vive la palabra, créanme, hermanos y amigos, que va a suceder algo impresionante en tu vida, porque realmente esto es un plano espiritual. Esto es algo que nosotros no podemos ver ángeles, aún yo no los he visto, pero es uno de mis anhelos realmente, ¿no? Pero no podemos ver, pero podemos ver su obra, tanto ángeles malignos, básicamente ángeles caídos, como ángeles que están a nuestro servicio. No sé si ustedes sabían que nosotros tenemos ángeles a nuestro servicio, ángeles de guerra, ángeles protectores, ángeles adoradores, que son quienes están a nuestro servicio, pero lamentablemente muchos no saben cómo activarlos. Ese es el detalle negativo, porque dentro de muchas ocasiones, por ejemplo, una de las últimas cosas que a mí me sucedió fue que estaba caminando con mi esposa, estábamos caminando, era una noche, y veíamos dos hombres que se acercaban. Realmente tenían un aspecto muy
malo, la verdad. Se acercaban hacia nosotros y a través de mi pastora que el Señor ha hablado, pues aprendí una táctica de guerra que es básicamente atar al hombre fuerte, ¿sí? Y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y estos jóvenes se acercaban, pero realmente sentía yo la mala intención y los demonios que habían en ellos, porque realmente nuestro cuerpo es un templo. Si no está el Espíritu de Dios, hay demonios viviendo y habitando en cuerpos humanos. Esto es real. Así lo plantea la Escritura y yo vivo y leo y creo en lo que dice la Escritura. Así que en ese sentido, pues ellos estaban acercando, nos vieron realmente de una forma muy desagradable y yo en mi mente empecé a reprenderlos y luego lo dije en voz alta y no sé qué sucedió, pero ellos nos miraron y se dieron la vuelta y se fueron. Esto es real, es impresionante. Así que básicamente podemos apreciar cómo la confianza del rey Ezequías le dio esta victoria contundente contra este poderoso rey asirio, que posteriormente dice la Escritura que regresa a Nínive, en donde después de un tiempo él estaba adorando a uno de sus dioses, de sus falsos dioses, al dios de Crón, dice la Escritura que él estaba adorando. Y básicamente él estaba adorando a su rey cuando entraron sus propios hijos y lo asesinaron a filo de espada. Wow. Fue realmente humillante la derrota de este rey por haberse atrevido a proferir, porque en un pasaje bíblico él les dice: ¿en quién ustedes depositan su confianza? ¿Será acaso que depositan su confianza en el faraón? Si aquel que se arrima al faraón, si aquel que se sujeta a su bastón es como un palo astillado, todo aquel que se arrima a este faraón sale herido. ¿O en quién depositan ustedes? ¿En sus dioses? ¿En su Dios acaso? ¿En Jehová? Si no han visto cómo todas las ciudades hemos ido aplastando, se atrevió a proferir palabra contra el rey poderoso y la derrota fue completamente humillante de Sennacherib, a tal punto que muere a mano de sus propios hijos a filo de espada. Tremendo, ¿no? Entonces realmente es... wow, yo cuando miro esto me sorprende mucho porque podemos ver lo que causa, lo cual es la causa de atreverse a ponerse en contra del poderoso, en contra del Creador. Dice la Escritura, tremenda cosa Así es meterse con el Dios vivo. Hay otra versión que dice, horrenda cosa es meterse con el Dios vivo. Exactamente, no tenemos la capacidad de entender qué es lo que nos puede pasar el día de mañana. O sea, es algo muy fuerte y en este libro yo les sugiero que se lo lean. Segunda de Reyes, básicamente Ezequías, rey de Judá. Así que muy interesante, es muy interesante la vida de Ezequías. Interesante la vida de y este que nos rey. afirma en confianza, en ¿no? confianza, en la justamente. confianza absoluta en nuestro Señor, que es todopoderoso y suficiente. Ustedes se imaginan que más gente se uniera a arrodillarse a orar. Amén. Yo he visto muchas otras religiones que lo hacen, que viven día y noche en el Día y piso, Así sí, es. y lanzando cosas que no deben ser. Como nosotros, el pueblo de Dios, nos gime y se une de rodillas para contrarrestar lo que no es, lo que no viene de Dios. Es un tiempo de desafío. Este tiempo es un desafío en fe, donde más hijos de Dios tienen que unirse como nunca. Tenemos que estar más unidos que nunca, en oración, en clamor, en ayuno, que es el arma poderosa para romper las acechanzas de nuestro enemigo. Mis amados, quiero que continúes también, ¿no? Íbamos a hablar sobre la reina Esther, ¿no? Vamos a hablar también sobre, básicamente estos dos libros nos habla de qué es lo que sucede cuando uno deposita la confianza en el Señor, ¿no? Pues vamos a poder apreciar también en el libro de Esther. Básicamente Esther fue una mujer de descendencia judía. Dice la Escritura que uno de sus parientes era Mardoqueo. Básicamente era una mujer huérfana de padre y madre, porque sus padres obviamente no aparecen en la Escritura y así lo plantea. Esta mujer, básicamente el pueblo judío en esa época estaba dispersado en algunas partes, en algunas provincias del reino persa, a causa de lo que había hecho el rey babilónico, como fue Nabucodonosor, que también tuvo su esplendor en aquel momento, y también hay que recordar que fue humillado por el Señor. De hecho, la Escritura dice que lo convirtió alrededor de 7
7 años a vivir como un cerdo por haberse atrevido también a no seguir la palabra del Señor. Pero bueno, para no salirnos del tema, básicamente en el año tercero del rey Asuero, él decide lanzar un banquete que duró, me quedo sorprendido cuando aprecio que el rey Asuero designa un banquete de 187 días, ¿sí? En donde llamó a todos los gobernantes, a todo, básicamente la realeza de su imperio, para mostrarle el vasto y la magnificencia de su imperio. Dice la escritura que había vino a caudales y que se servía vino en diferentes copas de oro para todas las personas que estaban invitadas a este banquete. Wow. Es decir, wow, casi 6 meses de bebida, de alcohol. De banquete, era algo realmente impresionante lo que podemos apreciar en la escritura. Así que en ese sentido, pues, dice que el rey Asuero, después de estos 187 días, no estaba conforme y mandó a que básicamente el banquete continuase 7 días más. En este tiempo, pues, el rey Asuero mandó a llamar a la reina Vasti, que básicamente era su esposa en aquel momento, ¿no? La mandó a llamar para, dice la escritura que era una mujer muy bella, para básicamente lucirla entre toda los gobernantes y el pueblo que estaba invitado a este banquete. Pero la reina también en ese tiempo estuvo dando un banquete en paralelo a las mujeres del reino. Así que la reina Vasti simplemente se rehusó a ir a este banquete tan maravilloso que estaba dando el rey Asuero, con lo cual lo dejó en vergüenza, ¿sí? Lo sintió así el rey Asuero, y en este sentido, pues, le comunicó a uno de sus más allegados y sabios y le preguntó: ¿qué se supone que yo debo hacer en este punto? Si yo mando a llamar a la reina y ella no quiere venir. Entonces dice la palabra que Memucán, uno de sus eunucos, básicamente le dijo: bueno, yo pienso que a raíz de esto, pues ella ha desobedecido y ha ofendido al rey. De tal manera que posteriormente, pues, cualquier mujer del imperio, desde el más alto hasta el más bajo, cuando su esposo la necesite o la llame, pues no van a querer asistir. Con lo cual se formará un problema completamente grande en el imperio. Yo le sugiero que sea destituida la reina y que básicamente se elija a otra mejor que ella. Y en ese sentido, pues, le pareció correcto básicamente la sugerencia de su eunuco, y así fue. Destituyeron a la reina Vasti, y dice la escritura que de todas las 127 provincias que lideraba básicamente este rey Asuero, mandó a llamar a las jóvenes más bellas y a las más hermosas de todo el pueblo, para posteriormente elegir a una reina. Dice la escritura que desde un principio ella tuvo bastante agrado. Dios puso su gracia en ella, porque incluso a Hegai, que era el eunuco encargado de elegir a la reina, pues de un momento a otro ya tenía su favor, ¿no? Entonces la prepararon. Pasó un año básicamente en preparación para poder presentársela al rey, a tal punto que cuando esta mujer, pues, se presenta ante el rey, dice la escritura que era una mujer de figura hermosa y muy bella. Entonces, tan pronto la conoció el rey, pues dice que se enamoró, y en ese sentido, pues, la coronó como reina, ¿sí? Pasado un tiempo, el rey Asuero elige a Amán como uno de los... Después del rey, básicamente él llegó a tener el cargo más alto, ¿sí? Pero este hombre tenía tanta arrogancia que cuando él caminaba y circulaba, pues todo el mundo tenía que arrodillarse ante él, también por orden del rey, ¿sí? Pero el único que se le plantaba con los brazos cruzados era Mardoqueo, porque él era un judío y decía: yo no me voy a arrodillar ante ningún hombre. Él sabía por qué lo hacía. Nosotros que somos cristianos sabemos que nos arrodillamos ante el único rey verdadero, rey y salvador. Amén. Es decir, nosotros no nos arrodillamos ante los hombres, sino ante el poderoso Jehová, ¿sí? Así que, continuando esta historia en el libro de Esther, pues, este hombre Amán empezó a generar un odio tan fuerte contra Mardoqueo, que decidió crear una historia
y creó una situación en la cual le plantea al rey Asuero que existe un pueblo disperso en todas las provincias, los mismos que quieren conspirar contra el rey, ¿sí? Y en ese sentido lo plantea y lo hace ver ante el rey Asuero como que son un peligro para él, y no solo para él, sino para todo el imperio, a tal punto que él le pregunta quiénes son ellos. Es un pueblo pequeño, pero básicamente sus leyes no concuerdan con las nuestras y son un peligro, tenemos que exterminarlos. Dice la escritura que él se sacó el anillo del rey con el cual se sellaban los edictos reales, que muchos eran irrevocables, ¿sí? Él sacó básicamente su sello y se lo entregó a Amán. Y él creó un edicto en donde el día 13 del mes de Adar, básicamente sean destruidos todos los judíos, tanto niños como viejos, adolescentes, todos iban a ser destruidos en ese día. Es decir, el odio de este hombre no solo fue contra Mardoqueo, sino contra todo el pueblo judío. A tal punto que cuando vieron ellos el edicto que se envió a todas las provincias del reino, es decir, en todas las lenguas, en todos los idiomas, ¿sí? Que tenían que prepararse para matar a los judíos, ¿sí? Mardoqueo, dice la escritura, que él se vistió de saco, se puso ceniza en la cabeza y entró en un periodo de ayuno. Y daba gritos, pero que le salían del fondo de su corazón, dice la escritura. Entonces, al ver que la situación era realmente grave, Mardoqueo quería entrar al templo para hablar con Esther, que básicamente era su pariente, y decirle que mira lo que está sucediendo, y a través del eunuco él manda el mensaje hacia la reina Esther, y Esther simplemente le dice, como tú sabrás, yo no puedo presentarme ante el rey si es que el rey no me manda a llamar, porque era pena de muerte en aquel momento, aquella hombre o mujer que se presente ante el rey sin haber sido llamado. Así es. Y en ese momento, pues, Esther le manda la respuesta a Mardoqueo, y Mardoqueo, la réplica fue, ¿tú crees que por ser reina o estar en el punto que estás, te vas a salvar de la destrucción? Pues no es así, le dice. Incluso le dice Mardoqueo, Dios sabe que tú fuiste creada y coronada reina para este momento, para así salvar es. Al pueblo judío de la destrucción completa. Una sola mujer, imagínate. Una sola, o sea, es decir, lo que una sola persona puede un instrumento hacer, elegido por Dios. Exactamente, lo que puede hacer una sola persona que está en las cosas de Dios. La Biblia no nos especifica cómo era puntualmente la vida de Esther, ¿no? Pero podemos apreciar que Mardoqueo fue un hombre justo, él fue quien la crió, y básicamente ella era muy obediente. Pero era una mujer consagrada a Dios, una mujer para decidir hacer un ayuno donde no tocara nada a sus labios. Tenía que tener un espíritu de guerra que solo proviene del Señor. Exactamente. Y era el instrumento para liberar todo un pueblo. Para liberar un pueblo, realmente. Un pueblo tremendo, y era el instrumento elegido por Dios para ese momento. Así es, sí, así es. A tal punto que cuando recibe esta respuesta por parte de Mardoqueo, Esther dice que todos los judíos de todas las ciudades, pues no coman ni beban por 3 días. Ese fue básicamente la orden de Esther, y entiendo yo que fue lo que les dio victoria posteriormente. Por Como supuesto. les decía anteriormente, ante la oración y el ayuno, el diablo, que Dios lo reprenda, no puede hacer nada. El Señor te dará la victoria contundente. Amén. Solo tienes que creerlo, ¿sí? Amén. Así que en ese sentido, pues Esther le comunicó esto a Mardoqueo, y él esparció el mensaje, ¿sí? Nadie comió, nadie bebió por 3 días. Al tercer día, Esther usó básicamente su túnica real, su corona, y fue a presentarse ante el rey sin ser llamada. Y la única forma de que podía salvar su vida la persona que hacía eso era que el rey extienda su trono de oro. Y dice que el rey extendió su trono de oro y le dijo, incluso si me pidieses la mitad de tu reino, la mitad de mi reino, yo te la otorgaría, le dijo. Dios le puso gracia en ella en aquel momento. Así que en ese sentido, pues Esther básicamente se acercó y le dijo, pero ¿cuál es tu petición? Le preguntó el rey Asuero. Que el día de hoy tú vengas a un banquete que voy a dar a cabo en mi palacio en honor a ti, pero quiero que lleves a Amán, le mencionó.
Para esto sabemos que Amán ya tenía le extendió un el cetro, fundamental. es el cetro, sí, yo perdón. también me quedé pensando. El cetro. Perdón, el el cetro fue lo que le extendió el rey. El Ajá. cetro, justamente. Así que en ese sentido, pues, el rey Asuero extiende el cetro y le da el favor respondiéndole con esas palabras. Ella preparó un banquete y inmediatamente el rey Asuero mandó a buscar a Amán. Lo encontraron y se dirigieron hacia el palacio de la reina, en donde disfrutaron de comida y bebida. Y el rey le pregunta: mi reina, dime cuál es tu petición. Y le vuelve a repetir: incluso si tú me pidieses la mitad de mi reino, pues yo te lo concedería. Analicemos ahí un poquito, un paréntesis, la gracia que el Señor puso, teniendo en cuenta que no era cualquier imperio. Y cómo la sostenía la oración del pueblo. Amén, porque es amén. que el favor y la gracia solamente viene de Dios. Amén, Y así las es. oraciones del pueblo El son poder poderosas. Yo creo, y siempre les he dicho a algunos de mis discípulos, hacemos un stop aquí, un paréntesis pequeñito, siempre les he dicho, si tú tienes que poner los hombros para que se cumpla el propósito de Dios, lo más importante, mi amado, mi amada, es el propósito de Dios. Amén. No es quien figura, no es quien figura. Si tú como apóstol tienes que poner los hombros a un siervo para que se cumpla el propósito de Dios, ven para acá. Si tú como evangelista, si tú como pastor, si tú como maestro, tienes que poner los hombros a alguien, bienvenido, porque lo más importante es el propósito de ese instrumento. Amén. ¿Cuánta gente sostuvo a Esther? Amén, amén. Justamente Solo con oración. Fueron 3 días en oración que, wow, es increíble, me imagino cómo estaría, pero la Biblia dice que en todas las ciudades y provincias había llantos y lamentos por parte de todo el pueblo judío. Todo el mundo estaba en silicio. Al saber que iban a ser exterminados. Así Y en es. ese sentido, pues el Señor analizó la gracia que colocó en Esther y le dijo: si me pidieses incluso la mitad de mi reino, te lo concedería. A tal punto que le dice: rey, el día de mañana responderé a su pregunta. El día de mañana daré otro banquete y su pregunta será respondida. Dice la escritura que al día siguiente, pues, el rey no podía dormir, dice que, y mandó a uno de sus eunucos a que trajeran las crónicas del reino, ¿sí? Y le preguntaran qué es lo que le lean una historia, y le leyeron justamente lo que sucedió con Mardoqueo, teniendo en cuenta que Mardoqueo era un hombre justo, dice la escritura, y que fue él quien descubrió un plan que se estaba llevando a cabo de sus propios eunucos, los guardias del rey, en el cual querían matar al rey Asuero. Entonces, él escucha esta historia, ¿no? Y dice: ¿qué hemos hecho por este hombre que salvó mi vida? Después de una investigación, pues se dan cuenta que en verdad fue así. A estos eunucos los mataron en una estaca, ¿sí? Y el rey le dice: ¿qué hemos hecho por este hombre? Y le dice: no. Tan pronto el rey le preguntó esto, le dijeron que no habían hecho nada por este hombre, y Amán estaba entrando por el patio, dice, por el palacio real. Y le pregunta a Amán, cuando entra a la cámara del rey, le dice: ¿qué harías tú con un hombre que salvó mi vida? ¿Cuál sería? ¿De qué forma tú le honrarías? Le pregunta. Y él, pensando para sí mismo, dice: yo pensaba que era él a quien querían honrar, ¿no? Le dice: yo lo vestiría con una túnica real del rey, lo diera uno de sus mejores caballos, y básicamente lo pasearía por toda la ciudad de Susa, que es donde estaba instalado el palacio real del rey. Entonces le dice: ok, que así se haga. Entonces dice la escritura que Amán fue por el caballo, la túnica y todo, y resulta que era a Mardoqueo a quien tenía que vestirlo y pasearlo de esa forma. O sea, él se imaginó que era para él, pero resulta que era para su peor enemigo. Era para su peor enemigo. Wow. Pero ahí hay una estrategia que me parece muy importante resaltar. Porque mira, dice la escritura que bendigamos a nuestros enemigos. Así es. Dice: bendice a tu enemigo. Así es, amén. ¿Cuál es el error? ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Porque hay gente que sigue clamando en maldición.
Mientras desates maldición, no es contestada la oración, Así porque es. no nos podemos ir en contra de la palabra de Sí, Dios. Señor, así es. La palabra es clara, bendice al que te maldice, Amén. dice la Escritura, porque es la forma en que contrarrestamos. Amén. Es la estrategia de Dios. Con amor. Pero cuando nosotros asumimos la estrategia de nuestra mente, la estrategia de nuestra carne, la estrategia del mundo en que vivimos, entonces queremos desquitarnos, queremos vengarnos, queremos hacer muchas cosas Así es. en nuestra carne, carne. guiados por la rabia, por el orgullo, por la soberbia, mas no rendidos en la presencia de Dios para contrarrestar con la palabra de Dios, que es poderosa para acabar este tipo de situaciones. Amén. Y es ahí cuando el enemigo toma ventaja, cuando tú estás, la palabra dice airaos, pero no pequéis. Exacto. Pero si tú realmente estás muy airado y no tienes ese dominio propio, porque el Espíritu de Dios te da espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Así es. Si tú no tienes ese dominio, es real que el enemigo va a hacer que caigas en su trampa. Así es. El segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: pues no ignoramos sus artimañas para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Y en Así esos es. episodios es cuando el enemigo puede tomar ventaja. Pero creo que Mardoqueo tenía muy claro eso. Es por eso que él nunca, la escritura no nos habla de que él se airó contra él o que quiso hacer algo en su carne contra él. Inmediatamente cuando se enteró de que este hombre quería destruirlo, él simplemente se metió en ayuno, entró en un proceso de luto, dice la escritura. Y en ese sentido, o sea, Dios lo exalta a tal punto, empezó la exaltación de Mardoqueo a tal punto que se paseó en el caballo del rey con su túnica real y por su peor enemigo. Así es. Wow, fue increíble. O sea, yo realmente digo, en verdad, cuando uno batalla con amor y con el poder de Dios, no va a haber quien te haga frente. No va a haber quien te haga frente. Es que dice la Escritura, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque todo lo que se levante contra ti caerá delante de ti. Amén, amén, poderoso Y sea nosotros el Señor. creemos esa palabra. Amén, amén, Esa poderoso. palabra tiene que estar sellada en nuestro corazón. Esas Amén. son las promesas de Dios Esa es la promesa para del Señor. combatir este reino de las tinieblas que vino a matar, robar y destruir. Y de lo que más le gusta al diablo es matar, porque dice la escritura que desde el principio fue homicida. Wow. Hay Sí. que tener mucho cuidado, es que esto, mis hermanos y amigos, esto es algo real y es algo muy fuerte. Nosotros tenemos que ser muy sabios y siempre pedirle al Señor que nos ponga perdón por aquellas personas que nos han ofendido, por aquellas personas que nos han hecho un mal o un daño que creemos que, wow, tengo que hacer algo en mi fuerza, pero si nosotros caemos en ese truco del maligno, pues nuestra derrota está... Es que mira, un tiempo. cómo quiere romper hogares, cómo quiere que esas generaciones, que nuestros hijos sufran sin un papá, Amén. sin una mamá, que pasen, que muchas veces se repita la historia que nosotros vivimos y pasamos pobreza, si pasamos escasez, si pasamos miseria, si muchas veces mendigamos. El enemigo quiere que nuestros hijos y nuestras generaciones vivan exactamente igual. Así Y es. suficiente con lo que usted ha vivido. Es hora de romperlo. Mis hijos nunca van a pasar por lo que yo pasé. Amén. Y usted tiene que empezar a confesar la palabra de Dios. Mis generaciones son libres y benditas hasta la 1000 generación. Amén. Porque así lo dice la Escritura en Éxodo 20:20. Así Entonces, es. en Éxodo 25, perdón. Entonces dice que nosotros, nuestras generaciones tienen que ir en la bendición de Dios hasta la 1000 generación. Y teniendo en cuenta que esta generación no sale si no es con oración y ayuno, dice la Imagínate, escritura. con oración Esta y palabra es ayuno. muy seria porque cuando la escritura dice que esta generación no sale si no es con oración y ayuno, nos está dando realmente una pauta de qué es lo que nosotros debemos hacer para poder obtener esa victoria fundamental. Escuchaba el testimonio de una chica que usted mismo me contó que vio a su abuela en el infierno cuando el Señor le lleva abajo. Así, eso, Es- pero es contémoslo fuerte, completito. amén, Eso amén, a mí amén. me impactó mucho también. Es una chica que vive aquí en el Ecuador. Hoy en día es una evangelista de fuego.
Es una mujer de Dios, pero cuando ella estaba más jovencita, creo que eran unos 15, 16 años, ella le oraba al Señor y le pedía, yo quiero saber si el infierno existe, si el cielo existe. Y entonces ella le pedía tanto al Señor que esta chica, el Señor le anuncia que ella se va a morir por 3 días. Y le dice, y le da unas indicaciones en un sueño, le da unas indicaciones y le dice cómo su madre debe prepararla y tenerla y envolverla en una manta durante los 3 días, porque al tercer día ella iba a resucitar. La madre la unge como le indica y la hija hace un papelito para cuando ella se muriera. La madre la unge, la envuelve y al tercer día, en esos 3 días, el Señor la lleva al infierno y también la lleva al cielo porque ella quería conocerlos. Cuando la chica entra al infierno, dice que un ángel la acompañaba. Cuando ella empieza a caminar por estos lugares, dice la escritura que hay como pailas de fuego. Y había fuego por todas las partes y ella veía gente quemándose en el fuego, gente que gritaba del ardor en ese, que era día y noche. Y ella sigue caminando por algunos de estos caminos dentro del infierno y resulta que de repente ve a su abuelita metida en el infierno y ella dice, no, aquí tiene que haber un error, esto no puede ser, aquí hay un error, saquen a mi abuelita de aquí. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué mi abuelita está aquí? Si mi abuelita me presentó el evangelio, si mi abuelita fue la que me enseñó de Dios, ¿por qué? ¿Por qué si ella me enseñó la palabra? Y de repente el ángel le dice, el que estaba al lado, le dice, porque ella no perdonó. Wow. Y eso es tremendamente fuerte, mi amado. Es decir que por más oración que tú tengas, ayuno, por más que tú practiques la ley, si no existe el perdón en tu vida. Pero no, un verdadero arrepentimiento, un es. verdadero perdón. No solo de boca para afuera. No es de boca para afuera. Por eso les decía el otro día en otro programa, tienes que orar pidiéndole a Dios que ponga ese perdón en el corazón. Así es. Porque nosotros no podemos perdonar sino de dientes para afuera, si Él no lo pone para darle libertad a esa persona. Entonces podemos saber la escritura de principio a fin. Sabemos que el enemigo también sabe la palabra, mis amados. Nos lo enseña el Señor cuando estuvo los 40 días de desierto, como el enemigo le hablaba con la palabra. Entonces, el enemigo también conoce la escritura y nos la puede sacar, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Que se alinea con nuestro espíritu cuando estamos en una comunión poderosa con Dios. Él nos muestra las cosas que va a pasar en ese amor extravagante que nos tiene. El Señor nos muestra un día antes lo que va a pasar, unos días antes, para que su pueblo se aperciba, esté apercibido de lo que viene. El Señor nos anuncia, nos ama tanto que Él nos cuida, Él nos da sueños, nos da revelaciones, nos habla con profetas, nos habla con su palabra todo el tiempo, para que estemos apercibidos de lo que se viene, mis amados. Amén. Es importante recalcar que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice la escritura, que nadie al ser tentado, ¿sí? Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Él no puede tentar a nadie porque en Él no hay maldad. Exacto. Uno mismo es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen y lo conducen al pecado. Y en este sentido uno de los pecados más fuertes es esa falta de perdón que a veces, incluso yo me identifico en un momento determinado de mi vida, no podía sacar esos rencores que tenía contra personas y eso no me permitía avanzar. Pero cuando usted dice que es el Señor, es que todo es con el poder, no es nuestra fuerza sino su poder. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón y disponemos, créanme, hermanos y amigos, que el Señor hace un milagro impresionante y no solo y te prospera espiritualmente de una forma que tu espíritu, tú te sientes ya en otra atmósfera, en otro... Mira, una de las cosas que yo viví personalmente, porque alguna vez alguien me hizo mucho daño y realmente me tocó orar y clamarle al Señor que pusiera ese perdón en mi corazón. No hablamos sino por nuestro testimonio, que es real. Amén. Porque viví mucho tiempo con esa rabia en mi corazón, no podía perdonar. Amén. Era tan fuerte lo que había pasado que yo le clamaba al Señor
Señor. Y todos los días iba y crucificaba esa rabia y esa sed de venganza. Iba y la crucificaba en la cruz y le decía, Señor, necesito que me arranques esto. Señor, dale, Señor, arranca todo lo que te estorba de mí, Señor. Pero si te sirvo con integridad, con pureza de corazón, consagrada para ti. Pero arranca todo esto que te estorba, Señor. Crucifico esto que me estorba, Señor, porque cada vez que pienso eso, cada vez que vienen esos pensamientos de rabia, de venganza, me estoy destruyendo yo mismo, yo misma. Y me armo las películas de cómo voy a destruir esa persona y no tengo paz, no duermo. Pero cuando coges todos esos pensamientos y los alineas a los pensamientos de Dios y desarraigas y le clamas y le pides, arráncame esto, Señor, porque o lo haces tú o no lo hace nadie, mis amados. Así es. Y recibí liberación, mis amados. Recibí liberación contundente, entrando en ayuno, entrando en oración. Porque hay momentos en la vida, mis amados, que tenemos que ser radicales en nuestra decisión. Cuando yo decidí perdonar, mis amados, decidí perdonar todos los días, las 24 horas del día. Que si esa persona se cruzaba, yo decía, ya la perdoné. Y el diablo venía y me decía, mentira, todavía quieres acabarla. Y le decía, no, el poder de la sangre de la cruz me liberó y te reprendo, que el Señor te reprenda. Yo reprendo esas palabras mentirosas, pero el Señor es el que reprende al diablo, no nosotros. El Señor lo reprende, mis amados, y nos hace libres. Y hoy se los digo porque me hizo libre, después de clamarle al Señor en ayuno, en oración. Porque hay cosas, mis amados, que nosotros vivimos en nuestra carne y queremos hacerlo a nuestra manera y en nuestras fuerzas, y eso no funciona. Eso nos acaba de destruir a nosotros. Y el enemigo solo busca destruirnos. Amén, así es. Y en ese sentido, pues, como les decía, hermanos, ante cualquier circunstancia, adversidad muy fuerte que ustedes pasen, entréguense en un tiempo de oración, en ayuno. Y en verdad hay muchos hermanos que ni siquiera le dedican un día al mes, ni tan solo. Hay 4 tipos de ayunos bíblicos, ¿no? De 6 a 6, 3 días, 7 días y el de 40 días. Pero el de 21 días que hizo Daniel. Daniel, amén. Ese ayuno es poderoso. Así es. Pero es de decisión. Todo en la vida es decisión. En mi tierra dicen a Santa Rosa o al charco. Pero no estamos tibios para nada. Nosotros no somos tibios. Así es, amén. Entonces tenemos que tomar decisiones fuertes, poderosas. Y es una decisión diaria. Perdoné. Yo ya le entregué este paquetito, esta rabia, esta sed de venganza, la crucifiqué juntamente con Cristo. Y hoy me declaro libre en el poder de la sangre de Yeshua y no regreso a ese lugar. No voy a destruir mi vida nunca más con estos pensamientos, con esta rabia que tengo en mi corazón, y la crucifico para siempre, la crucifico y me declaro libre, mis amados. Vamos a irnos a una canción, vamos a escuchar adoración, la adoración que es poderosa, mis amados. Vamos a escuchar una hermosa canción en un momentito, mis amados, para que glorifiquemos el nombre del Señor. Entonces, mis amados, quiero anunciarles también el poder de confiar en el Señor, el poder de confiar en el Señor. Miren, una vez tuve un ataque, una vez una persona quiso asaltarme, mis amados, y entonces esta persona vino y yo venía muy tarde en la noche con mi hijo, íbamos a cruzar un puente y resulta que este puente había un hombre y resulta que este hombre vino con un cuchillo. Nosotros empezamos a bajar las gradas y este hombre vino con un cuchillo y resulta que me mandó contra el muro y yo tenía agarrada a mi hijo y resulta que este hombre me pone el cuchillo en el estómago y me dice que va a asaltarme y que le entregue todo lo que tengo en las manos. Entonces yo le digo, Señor, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo me va a asaltar?
Y el hombre me dice, ya, entrégueme todo. Y en ese momento mi reacción fue, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús no me tocas, porque yo soy lavada con la sangre de Jesús. Y en este momento bajas tu arma, te lo ordeno, porque no sabes contra quién te estás metiendo. Yo soy una hija de Dios y estoy cubierta con su sangre. Mis amados, en ese momento el hombre bajó el arma, este cuchillo, y salió corriendo. Yo cogí mi hijo y cuando íbamos pasando por la mitad del puente, escucho unos gritos abajo. Y eran unos gritos de una muchacha y un muchacho, y estaban gritando y pidiendo auxilio. Entonces me regresé, bajé y veo que el hombre había sacado una pistola y les estaba apuntando a los dos, y ellos estaban gritando. Y en ese momento lancé un grito desde la esquina y le dije, ¿no escuchaste? ¿No escuchaste en el nombre de Jesús que no los puedes tocar? En ese momento el muchacho reacciona y dice, yo también soy un hijo de Dios y yo también me cubro con la sangre de Jesús y yo te reprendo. Y entonces en ese momento la gente, la gente empezó a salir por las calles y estas personas se quedaron reprendiendo y desatando versículos bíblicos. Esta pareja era de Dios, pero en el susto no podían reaccionar. A veces nos pasa eso, no podemos reaccionar. Entonces nos bloqueamos, pero resulta que el Señor, en ese momento, lo que hizo el hombre que estaba asaltando fue bajar el arma y salir corriendo. Esa noche le fue muy mal, a este hombre. Entonces, mis amados, el poder de Dios es todo, su palabra es todo, su palabra es poderosa. Vamos a ir a adorar al Señor, vamos a adorarlo con todo el corazón, mis amados, vamos a adorarlo y vamos a glorificar su nombre porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Y Él escucha un corazón que se humilla, mis amados. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí.
gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios, Señor. Aleluya. Oh, Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya. Precioso, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Veo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Veo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dios Todopoderoso, oh Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor. Lo harás una vez más. Rey de Reyes, amado. Amado, amado, amado Jesús. A mí, a mí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor.
Buenas tardes. Aquí estamos de regreso, mis amados. Aquí estamos de regreso con esta palabra poderosa, mis amados, de la confianza en el Señor. La confianza es todo. Hemos visto, tenemos muchísimas historias y hoy quiero recomendarle unos libros y películas. Siempre trabajo con libros y películas, con esos libros que nos fortalecen el espíritu, que nos dan estrategias de Dios. Les voy a recomendar hoy un libro y dos películas para que vean. Este libro se llama... Voy a recomendarles dos libros que los consiguen, hasta donde tengo entendido, están gratis en internet. Uno de los libros se llama El Intercesor de Rhys Owens. El Intercesor de Rhys Owens, un libro poderoso, mis amados, de todas las aventuras que pasó este hombre con el Espíritu Santo. Se los recomiendo, muy bueno para fortalecernos y aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios. El segundo libro que les recomiendo mucho a varones sobre todo, también a las mujeres, pero para los varones este libro ha sido poderoso. Es Las 12 transgresiones de Sergio Scataclini. Las 12 transgresiones de Sergio Scataclini. ¡Wow! ¡Qué libro, mis amados, para fortalecernos en el espíritu! También quiero recomendarles dos películas. Una que siempre la recomiendo hace muchos años. Antes recomendaba el libro, antes de que sacaran la producción cinematográfica, que es La Cabaña. La Cabaña de Paul Young. Mis amados, este libro es todo el proceso que usted está viviendo todos los sábados. Todos los sábados estamos abriendo nuestras heridas para que Dios sane, para que Dios restaure. Y esta película nos resume todo lo que hace este ministerio. Esta película se la recomiendo mucho, La Cabaña. Muy buena, tiene un mensaje muy claro de parte de Dios. La segunda película que les recomiendo se llama El Poder del Perdón. La de, en paréntesis les pongo la de los policías. Es muy buena película, amén. Tiene un mensaje poderoso. Otra película que les voy a recomendar, voy a aprovechar, porque son películas donde si usted ora antes de ver la película, le aseguro que el Espíritu Santo de Dios va a dar un mensaje para usted. Otra película que es muy importante es El Progreso del Peregrino. Mis amados, esta película del progreso del peregrino es impactante porque tiene que ver con lo que empecé hablando el programa, que es aprender a discernir en el espíritu. ¿Quién me está hablando? ¿Por qué esto me produce miedo, terror, pánico? ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo con esas amenazas que vienen de otras personas, con esos insultos? ¿Qué es lo que quiere aterrorizarme? ¿Qué es lo que quiere destruirme? Ese es el objetivo del diablo, destruirnos. Entonces, tenemos que discernir quién me está hablando. No es que yo le conteste, porque en ese momento yo puedo destruir toda mi casa. No, tengo que ser sabio y parar un momento y discernir en el espíritu. ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Por qué me está hablando así? Sí, con discernimiento espiritual y con la palabra contrarrestamos las obras de maldad, mis amados. Yo quiero añadirle una más. A ver, cuéntanos. Yo quisiera añadirle la película también El Poder de la Cruz, es espectacular. Ah, El Poder de la Cruz, wow, sí, es buenísima, El Poder de la Cruz. Realmente te va a ayudar a entender lo que es el poder del perdón y amén. La confianza en el Señor. Y adicionalmente hay un libro espectacular que a mí en lo personal me ha ayudado mucho a entrar en procesos de ayunos como el Señor lo quiere, y se llama El Ayuno del Señor de Guille Ávila, que es un varón de Cristo. Usted puede buscarlo en prédicas a través de Facebook, Instagram. Realmente fue un hombre el muy ayuno humilde. del Señor. El ayuno del Señor. Bueno, este es otro de los libros. Esta película wow. del Poder de la Cruz también es muy buena. Normalmente yo les recomiendo durante el proceso de sanidad y restauración que estamos viendo todos los sábados,
Les recomiendo películas, les recomiendo libros para ser fortalecidos en nuestro espíritu. Amén. Sí. Mis amados, quiero que termines con Ok. el tema. Estábamos Sí. hablando de Esther y estábamos hablando de la enseñanza, en la confianza, en estar parados sobre la roca, Sobre la roca. cuando somos designados por Dios para ser instrumentos en alguna situación de nuestro país, en alguna situación de nuestra ciudad. Podemos ser Así es, instrumentos por de Dios supuesto para que sí. cambiar el destino de mucha gente. Así es. Entonces es bueno estar apercibidos, porque mi amado, mi amada, hoy te digo con temor santo de Dios, tú no naciste solamente para tener un matrimonio, unos hijos, un trabajo, no. Dios tiene pensamientos más altos con tu vida. Amén. Dios tiene pensamientos más grandes para ti. Y hoy te lo digo con temor santo, mi amado, mi amada, aún no descubres cuál es el propósito de tu existencia en esta tierra. Empieza a acercarte a Dios y lo vas a descubrir. Escudriña su palabra y vas a descubrir por qué Dios aún te tiene respirando. Miren, mis amados, este año hay que darle gracias a Dios. Tú estás vivo ahí escuchándome solo por la gracia de Dios. Amén. ¿Cuánta Gloria a Dios. gente vemos en hospitales? ¿Cuánta gente vemos en unas situaciones terribles en las calles? Y tú tienes el privilegio de tener un techo, de tener un teléfono para escuchar. Mi amado, usted es un privilegiado, una privilegiada de Dios. Pueblo hermoso, pueblo precioso de Dios. Empecemos a entrenarnos, a ejercitarnos en esa palabra poderosa para contrarrestar lo que no viene de Dios. Alistémonos, seamos apercibidos. ¿Quieres añadir algo más? Ya estamos Sí, terminando. nos queda cortos de tiempo. Bueno, para finalizar, dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, dice: el hombre cree que su proceder es correcto, pero más Dios juzga las intenciones del corazón. Nos falta Así que podemos apreciar básicamente en este texto, pues, que Amán era un hombre justo, ¿no? Y el Señor conocía su corazón. Y en base a eso fue exaltado, incluso su enemigo, dice la Escritura, que fue empalado en la misma estaca que Amán mandó a crearla, a colocarla para que ahí le den muerte a Mardoqueo. Y en esa misma estaca fue empalado Amán, por orden del rey. Así que, bueno, se nos termina el tiempo, y en ese sentido lo único que les puedo decir es que vayan al libro de Esther. Es un hermoso libro que realmente ha afianzado mucho la confianza en lo personal, pues. Y bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración con la pastora para... Yo quisiera que tú hicieras la oración Amén. de salvación para todo aquel Amén. que no conoce al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración poderosa. Dice la Santa Letra, ¿sí? Que si confesásemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, pues seremos sanos. Porque, salvos, sí, amén. Bueno, yo los bendigo en el nombre del poderoso Jesucristo. Sello este tiempo, sí, de su bendita letra, de su bendita palabra, que haya sido tocados muchas personas, sí, ahí donde quiera que se encuentren, confiesen que Dios es el Señor, que Dios tiene el poder absoluto de nuestras vidas, que Dios tiene el control. Depositemos nuestra confianza absoluta, poderoso Dios. Yo bendigo este tiempo, amado poderoso Dios. Te doy gracias porque nos has permitido exponer tu santa letra. Reprendo y cancelo toda represalia del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que envíes ángeles a nuestra protección, a nuestro alrededor, y que sea tu voluntad haciéndose en cada uno de nosotros en base a lo que hay en nuestros corazones. Límpianos, lávanos de todo peligro, de toda maldad. Amén. Amén. Bueno, mis amados, y quiero concluir este programa dándole la gloria y la honra Amén. al Gloria a Todopoderoso, al Todo Gloria a Suficiente, Jehová, gloria al verdadero Alfa Dios. y el Omega, Poderoso a Adonai, tu Elohim, Hacedor, Yahvé, a tu protector, el gran a yo tu soy. abogado, Gloria a Dios, al gloria a príncipe Dios, de poderoso paz, Rey de Israel. al león de la tribu de Bendito Judá. seas, Bendito seas, bendito Bendigo a seas. Israel desde el fondo de Y mi bendecimos corazón. a Israel Bendecimos tu desde la Santo mitad Espíritu. del mundo
Bendecimos a Israel, bendecimos a todos los judíos del mundo. Benditos sean. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Benditos sean los judíos del mundo entero. Bendito todo el pueblo de Dios. Bendita todas las naciones. Que el Eterno resplandezca en todas las naciones de la tierra. Doy gracias a esta emisora, Stereophonic.com. La bendecimos con toda bendición. Bendecimos, Señor, hoy a cada miembro de esta emisora, a cada familia, a cada programa, que sea el Señor trayendo su resplandor a cada programa, Señor. Bendito, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por permitirnos, Señor, llegar a cada corazón. Que tu palabra quede sembrada y de fruto al 100% para tu gloria y tu honra. Te alabamos, bendito. A ti sea la gloria y la majestuosidad. Mis amados, que tengan una semana de victoria. La desato en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, mis amados. Santo eres tú, Señor. Y ni siquiera te di las gracias y me despedí. Gracias por venir, gracias por venir al programa. Desde la mitad del mundo hasta tus oídos, Stereophonic Radio. Stereophonic Radio. Tu diversión está aquí en Stereophonic.com. Rompe la rutina y degusta un rico postre francés. En Eclair Patisserie, prueba nuestros ricos Eclair con sabores de vainilla, Oreo, limón, almendra, café. Stereophonic.